ahora. El diputado Andrés Longton presenta una acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso tras el otorgamiento de libertad condicional al imputado por el crimen de Hugo Bustamante. Vamos hasta el Congreso donde está Poirot Escobedo. Poirot. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en estos momentos se está realizando la entrega de firmas para esta acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, quien ha sido responsabilizada, por supuesto, por dar la libertad condicional a Hugo Bustamante. El argumento de este libro acusatorio contempla también que ella, en el desempeño de su cargo, habría dado este beneficio a 788 condenados, de los cuales al menos 528 contaban con informes negativos de tribunales de conducta. Hablamos de Gendarmería. Lo cierto es que este es un documento que se va a entregar ahora en la oficina de partes de la Cámara de Diputadas y Diputados para avanzar con este procedimiento que, como se puede ver en las imágenes, cuenta con apoyos de Chile Vamos, pero también con parlamentarios de oposición, a representantes de la Democracia Cristiana y de la Federación Regionalista Verde Social. Respecto de la causal que se establece en este libro acusatorio, se habla de un notable abandono de deberes. Ese sería el argumento para avanzar en una acusación constitucional, en donde también se establece en el libro acusatorio, en el cual tuvimos acceso en 24 horas, lo pueden ver en detalle en 24horas.cl. Se habla también de estos casos de libertad condicional con informe negativo y de faltas a la Constitución y a las leyes en el desempeño de su labor como jueza y también como presidenta de la comisión encargada de revisar estos casos de libertad condicional. Esto llega también cuando han llegado respuestas de la Corte Suprema, de la jueza Gloria Ana Chevesic, quien como vocera de la máxima corte de nuestro país ha señalado que esta situación de acusar a alguien porque está ejerciendo su labor aplicando la ley vigente al momento de la decisión adoptada no parece que corresponda. Eso es el criterio hasta ahora de la Corte Suprema, pero de momento acá en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputadas y Diputados, se está concretando esta acción que por supuesto podría eventualmente dejar fuera de su cargo a la jueza Silvana Donoso. Todo esto en el contexto de lo que ha ocurrido y que ha conmocionado al país, el asesinato de Ámbar Cornejo en manos de Hugo Bustamante, quien había sido condenado a 27 años de cárcel, pero accediendo al beneficio de libertad condicional, pese a tener un informe negativo de Gendarmería, se habría acogido a este beneficio. Escuchemos a continuación cuál va a ser el planteamiento del diputado Andrés Longton, autor de la acusación constitucional. Se está preparando ahora el podio para poder dar los argumentos a continuación. Escuchemos al diputado Andrés Longton. Bueno, agradecerle a los diputados y a las diputadas de distintas sensibilidades políticas que hoy día concurren a la firma de la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, por notable abandono de deberes. Siempre lo dije, esto no tiene colores políticos, no se trata de izquierdas ni de derechas, se trata de justicia, se trata de humanidad y de empatía, principalmente por una decisión que tanto dolor y daño le causó a Chile. Y vamos a demostrar en este libelo, en esta acusación, que este no es un hecho aislado, el de Hugo Bustamante, de este psicópata que no tenía ni una pizca de rehabilitación ni arrepentimiento, y aquello constaba en informes que acreditaban dicha situación, y el criterio arbitrario al aplicar la ley hizo que este psicópata recuperara la libertad y pusiera en peligro a todo el país, con las consecuencias que ya vimos: un cruel y sanguinario homicidio de la joven Ámbar Cornejo. A través de esta presentación y en la discusión de la misma vamos a acreditar que, como dije, no es un hecho aislado, son actos deliberados, constantes, de omitir informes que son sustanciales a la hora de tomar una determinación de dejar en libertad a internos. Vamos a demostrar que sucesivos informes demuestran que delincuentes peligrosos no pueden y no deben recuperar la libertad. Y aún así, esta jueza ha hecho caso omiso de dichos antecedentes y por lo tanto está vulnerando de forma clara la ley de libertad condicional. No podemos seguir aceptando que delincuentes peligrosos anden en la calle
cuando deberían estar cumpliendo su condena. Y este es un mensaje claro respecto a que las atribuciones de los diputados y las diputadas las vamos a utilizar cuando sea necesario. Y en este caso es más necesario que nunca, porque mientras esta jueza siga en el Poder Judicial, vamos a seguir teniendo delincuentes peligrosos en la calle, cuando deben estar presos. Diputado, disculpe. Sí. Estamos en vivo para CNN Chile. Queríamos consultarle también respecto al notable abandono de deberes. Ese es uno de los argumentos, pero también qué otros capítulos considera, qué otros argumentos consideran en la acusación, si nos puede ir a detallar desde el punto de vista más técnico. Sí, considera 2 capítulos acusatorios, uno por notable abandono de deberes, por haber aplicado un criterio torcido y arbitrario de la ley y no haber sido imparcial en la aplicación de la misma. El segundo capítulo habla de la transgresión también de tratados internacionales que tienen que ver con la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y además las sanciones acordes a delincuentes que cometan delitos tan graves como los que cometió Hugo Bustamante y otros más. Y además habla del deber también de tener que respetar y tener que deliberar respecto a informes administrativos, que es el único elemento de juicio que tienen los jueces de libertad condicional radicada la responsabilidad en la presidenta. Es el único elemento que ellos tienen que considerar para efectos de poder dejar en la calle a una persona que está rehabilitada. Los otros elementos son objetivos. Si nosotros nos basáramos solamente en los elementos objetivos, no necesitaríamos de jueces. Necesitaríamos de una tabla Excel, de un checklist. Pero claramente este elemento es fundamental y el razonamiento que se haga de estos informes es clave para determinar si la persona que recuperó la libertad está en condiciones de recuperar la libertad y no ser un peligro para la sociedad. Estamos en vivo para 24 horas. Preguntarle también por la respuesta que ha surgido desde el Poder Judicial, especialmente Gloria Ana Chevesich, en representación de la Suprema, señala que no sería apropiado acusar a alguien que ha aplicado la ley al momento de adoptar esta decisión. Señala que el comportamiento de la jueza Donoso estaba dentro de la ley. Sí, bueno, yo creo que una defensa corporativa y difícilmente me costaría imaginar que la jueza no salga defendiendo a alguien del rubro. Nosotros consideramos que se apartó del texto de la ley, ya que la ley habla de la rehabilitación y la reinserción. Y ella, al no considerar esos elementos que constataban en los informes de Gendarmería, que claramente aludían que esta persona no estaba rehabilitada y queda constatado por el brutal y cruel homicidio de Ámbar Cornejo, es que nosotros decimos que esta jueza aplicó de manera arbitraria la ley y según sus convicciones y se alejó de lo esencial, de lo integral de la ley. Y en ese sentido creemos que vulnera la ley. Así que no compartimos para nada las aseveraciones de la jueza. También para Mega Noticias quería aprovechar de consultarle cómo se toma que otros diputados, en este caso de Chile Vamos, directamente de la UDI, estén dispuestos a no apoyar esta acusación constitucional. A ver, yo creo que eso lo vamos a ver en el transcurso de la acusación. Acá está con nosotros el diputado Osvaldo Urrutia. Hay muchos diputados que también varios diputados que tenían pensado firmarla, pero también otros que tienen pensado no firmarla, pero quizás apoyarlo una vez que se vaya a votar. Son cosas absolutamente distintas y aquellos que están con dudas esperamos convencerlos obviamente en el transcurso de la acusación. Diputados, vemos acá a los firmantes de este libro acusatorio, vemos a personas de oposición de la ADC y la Federación Regionalista Verde, pero ¿qué llamado hace al resto de la oposición, que en este momento son la mayoría de ambas corporaciones y que de ellos depende también que esta acusación prospere y se apruebe? A ver, con el resto de la oposición pasa algo parecido. Muchos no la van a firmar, pero sí están dispuestos a aprobarlas en la sala y yo creo que ya varios de ellos han manifestado públicamente su opinión. Obviamente que este es un proceso que tiene que desarrollarse y en ese sentido obviamente la disuasión y la persuasión en base a los argumentos, no solamente políticos sino que jurídicos, van a ser fundamentales para tener la mayoría en la sala y no me cabe ninguna duda que va a ser así. Bien, agradecemos las declaraciones del diputado Andrés Lonton, autor de este libro acusatorio en contra de la jueza Donoso. Si pudiésemos escuchar también a otros firmantes, diputado Iván Flores de la Democracia Cristiana, preguntarle por qué usted suscribe a esta acusación y por qué cree que tiene el sustento suficiente para avanzar en contra de la jueza Donoso.
La Cámara de Diputados, en su rol fiscalizador, tiene una serie de instrumentos para cumplir un rol que no solamente es una posibilidad, sino que además es un deber constitucional cada vez que nosotros estimemos de que algo se ha hecho mal y que ha perjudicado a ciudadanos. Las autoridades del gobierno pueden ser fiscalizadas. Las autoridades del Poder Legislativo pueden ser fiscalizadas. Y la pregunta que uno se hace, ¿y por qué las autoridades del Poder Judicial no pueden ser fiscalizadas? Este es un instrumento de fiscalización y lo estamos utilizando en cumplimiento de nuestro deber constitucional. El proceso verá qué tan culpable es esta ministra de Corte que, a nuestra manera de ver, obró mal. Lo que tenemos que definir es si la actuación fue un error imperdonable o sencillamente es negligencia. Entonces, bueno, esperemos que el procedimiento en el transcurso vaya aclarando estos puntos, va a tener todo el derecho de expresar su defensa y los parlamentarios entonces también tenemos todo el derecho de plantearle nuestros cuestionamientos. Este es un instrumento de fiscalización que lo estamos aplicando. Esto marcaría un precedente próximamente para que en las próximas revisiones, en este caso de libertades condicionales, revisen mejor quizá cada una de las personas que van a quedar en libertad, ¿o no? Bueno, claramente es el objetivo y te agradezco la pregunta porque en definitiva aquí, y lo voy a decir con mucha claridad y asumo la responsabilidad personal de esto. Los jueces en general no pueden sentirse absolutamente inmunes al cuestionamiento o incluso a la posibilidad de cometer errores sin que nadie le pueda preguntar ni cuestionar. Los jueces tienen que entender que son parte de un Estado que ha sido injusto con sus ciudadanos en términos generales y hoy día yo creo que llegó el momento en que todos estemos preparados para justamente dar las explicaciones que corresponda cada vez que podemos cometer un error, ni más ni menos. Y en este caso lo estamos haciendo a través de un instrumento. Así es que váyanse preparando, todos quienes quieran acompañar a la ministra lo podrán hacer y nosotros haremos nuestro trabajo en protección de la ciudadanía. Gracias. También para CNN Chile consultarle respecto a si los apoyos que usted está entregando son transversales en su bancada, entre sus pares, ¿ha podido conversar esto o se ha dado libertad al respecto de lo que va a ser la votación definitiva en sala? La verdad, y quiero hablar por mí y por algunos colegas con los que hemos conversado, aquí no se trata de hacer una organización corporativa en contra de otro poder del Estado. Aquí estamos actuando en conciencia cada uno de nosotros. Con los que nos hemos encontrado en pasillo, yo diría que la gran mayoría se ha manifestado a favor de este procedimiento de fiscalización. El resultado se verá en la Cámara y se verá en el Senado. Pero yo creo que llegó el momento de utilizar los instrumentos cuando sea necesario con el buen criterio y con la propia justicia que nosotros, otro poder del Estado, también podemos aplicar por el bien del país. Eso es lo único que nos mueve, el bien común y la tranquilidad de la ciudadanía. Bien, ahí estaba el diputado Iván Flores, de la Democracia Cristiana, uno de los firmantes, y llega al punto la diputada Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista Verde. Diputada, bueno, preguntarle por qué suscribe esta acusación y qué llamado hace en definitiva al Congreso Nacional respecto a este pronunciamiento. Primero decir que que a nadie le gusta firmar ni hacer acusaciones constitucionales. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es que esta es una acusación constitucional distinta. Por primera vez hoy día no hay bloques políticos, esta es una acusación transversal de distintos colores políticos y he venido a firmar como diputada ya de larga experiencia, además de larga experiencia en acusaciones constitucionales, pero además como mujer, como madre, ¿no es cierto?, y como una persona que hoy día está viendo todas las irregularidades desde el punto de vista de lo que ha hecho esta ministra en torno a más de 500 casos, ¿no es cierto?, los cuales no debería haber aplicado esta libertad. Es por eso que hoy día el llamado es, primero, a que los colegas estudien en profundidad lo que ha significado, ¿no es cierto?, esto en el Poder Judicial, pero también en la ciudadanía, pero además porque hoy día todo Chile está juzgando y está mirando lo que nosotros estamos haciendo a partir de una persona que mató, que violó, que descuartizó a una joven, pero también a una madre y a un menor. Yo creo que eso es lo que hoy día estamos revisando, cómo se realizó todo el proceso y esperamos que hoy día los diputados y diputadas les va a tocar votar, entiendan que aquí hay un bien superior que tiene que ver con el bien común del país y con la justicia. Diputado Fuenzalía, bueno, preguntarle a usted también como autor en parte de la redacción de esta acusación, ¿por qué usted siente que los argumentos son sólidos para avanzar en acusar a la jueza Donoso? En primer lugar, decir que esta es la primera vez que yo veo una acusación constitucional transversal y eso es muy importante. Lo segundo,
yo felicito y reconozco la participación de la diputada Sepúlveda, de la diputada del Real, personas que han defendido a las mujeres frente a los abusos y frente a los delitos. Nos habría encantado que otras parlamentarias también, que han estado en esas mismas peleas, también se han sumado a esta acusación. Porque creemos que finalmente, independiente de los argumentos jurídicos que los tiene esta acusación, es que la falta de criterio, la falta de cuidado con una sociedad, la falta de cuidado con las víctimas que sufrieron los delitos por los cuales estos delincuentes han sido condenados, no puede ser gratis. Los jueces que administran esta facultad administrativa, porque esto no es una sentencia judicial, es un acto administrativo, tienen que entender que detrás de esa condena hay víctimas, hay familias y hay personas que quedan expuestas, que no son escuchadas y que quedan expuestas cuando estas personas quedan libres, y una sociedad queda expuesta a ser víctima nuevamente de esos delitos. Ese es el fondo de esta acusación y ese es el mensaje que muy bien lo decía el diputado Flores, que el Poder Judicial y sobre todo los jueces de corte de apelaciones que administran este beneficio tienen que entenderlo. Los argumentos jurídicos están y vamos a defender este punto porque finalmente, por mucho que nosotros hagamos leyes, si el criterio no existe, no hay ninguna ley que lo pueda corregir. A partir, diputado, de lo que se ha ido avanzando, quería consultarle también si se ha podido ir consiguiendo más apoyo. Se ha visto, por ejemplo, cómo partió esto con algún sector, sin embargo se ha ido haciendo más transversal. Usted también, ¿cómo ha visto la reacción de sus pares de otros sectores para que pueda obtener los votos suficientes? Hay mucho respaldo transversal, por eso repito que me habría gustado que más, sobre todo diputadas, hubiesen adscrito esta acusación, y por eso reconozco la diputada Sepúlveda, la diputada del Real y la diputada Iria Olivera también, que nos estaba acompañando, que la hayan firmado. La invitación se hizo a todos y la verdad es que si bien no todos concurrieron, sí manifestaron su apoyo, que se verá durante el proceso. Bien, agradecemos a los diputados firmantes de esta acusación constitucional que es presentada en esta mañana contra la jueza Silvana Donoso, quien otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, quien por supuesto es el presunto asesino de Ámbar Cornejo. Escuchemos al diputado Daniel Verdesi, quien también suscribe esta acusación. Que pedía como elementos centrales el cambio, la rehabilitación de las personas que podían optar a este beneficio. Fue justamente por la decisión que tomó el 2016, la ministra, es que se producen varios cambios. Primero, el 2019 se aprueba una ley que precisa exactamente las condiciones para esta libertad condicional. Antes estaba determinado cómo se debería hacer, que era justamente la rehabilitación, que era el corregido, decía, debe corregir su actuación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que efectivamente durante muchos años salía un 10, un 15, un 16% de personas condenadas por estos delitos en base también a los informes. Pero en 2016 sale el 90%. Escuchamos al diputado Daniel Verdesi, diputado de la ADC, respecto a esta acusación constitucional a la jueza Silvana Donoso por abandono de deberes y también por omitir informes y dejar en libertad a una cantidad importante de internos. Por eso esta acusación transversal que están presentando los distintos diputados. Obviamente estaremos ampliando esta información en las distintas ediciones informativas. Con esta información nos vamos a una breve pausa comercial y hablemos con más noticias.